el sargento de la guardia. Mi padre, Andrei Petrovich Sriniov, de joven sirvió con el conde Múnich y se jubiló en el año 17 con el grado de teniente coronel. Desde entonces vivió en su aldea de la provincia de Simbiesk, donde se casó con la joven Avdotia Vasilievna Yu, hija de un indigente noble de aquella región. Tuvieron 9 hijos. Todos mis hermanos murieron de pequeños. Me inscribieron de sargento en el regimiento Semyonovsky gracias al teniente de la guardia, el príncipe B. Pariente cercano nuestro, pero disfruté de permiso hasta el fin de mis estudios. En aquellos tiempos no nos educaban como ahora. A los 5 años fui confiado a Sabelich, nuestro caballerizo, al que hicieron 10 camino porque era abstemio. Bajo su tutela hacia los 12 años aprendí a leer y escribir en ruso y a apreciar, muy bien instruido sobre ello, las cualidades de un lebrel. Entonces mi padre contrató para mí a un francés, Monsieur Beaupré, que fue traído de Moscú con la provisión anual de vino y de aceite de girasol. Su llegada no gustó nada a Sabelich. Gracias a Dios, gruñía este para sus adentros, parece que el niño está limpio, peinado y bien alimentado. ¿Para qué gastar dinero y traer a un musie, como si los señores no tuvieran bastante gente suya? En su patria Beaupré había sido peluquero, luego fue soldado en Prusia y después llegó a Rusia pure tres, Schitel, pero sin comprender bien el significado de esta palabra. Era un buen hombre, aunque frívolo y ligero de cascos en extremo. Su debilidad principal era su pasión por el bello sexo, no pocas veces sus efusiones le valían golpes que le hacían quejarse días enteros. Además, no era, según su propia expresión, enemigo de la botella, es decir, hablando en ruso, le gustaba beber más de la cuenta.
Pero, en vista de que en casa el vino se servía solo en la comida y no más de una copa, y generalmente se olvidaban del preceptor, mi Beaupré no tardó en acostumbrarse al licor ruso, y hasta llegó a preferirlo a los vinos de su país, por ser aquel mucho más sano para el estómago. Enseguida hicimos buenas migas y, aunque según el contrato tenía que enseñarme francés, alemán y todas las ciencias, prefirió que yo le enseñara a chapurrear el ruso y luego cada uno se dedicó a sus cosas. Vivíamos en amor y compañía. Yo no deseaba otro mentor. Pero pronto nos separó el destino, y fue por lo siguiente. Un día la lavandera Palasca, una moza gorda y picada de viruelas, y Aculca, la tuerta que cuidaba de las vacas, se pusieron de acuerdo y se arrojaron a los pies de mi madre confesando su vergonzosa debilidad y quejándose entre sollozos del musie, que había abusado de su inocencia. A mi madre no le gustaban esas cosas, por lo que se quejó a mi padre. Él hacía justicia rápidamente. Enseguida mandó llamar al granuja francés. Le dijeron que Monsieur estaba dándome una clase. Entonces mi padre se dirigió a mi habitación. A todo esto, Beaupré estaba durmiendo en la cama con el sueño de la inocencia. Yo estaba muy ocupado. Es de saber que habían adquirido para mí, en Moscú, un mapa geográfico. Estaba colgado en la pared sin ninguna utilidad y hacía tiempo que me tentaba con su tamaño y buena calidad del papel. Decidí fabricar una cometa y, aprovechando el sueño de Beaupré, puse manos a la obra. Mi padre entró precisamente en el momento en que yo estaba pegando una cola de estropajo al cabo de Buena Esperanza. Al ver mis ejercicios de geografía, mi padre me tiró de una oreja, luego se acercó corriendo a Beaupré, le despertó con bastante poco miramiento y le reprochó su descuido.
Beaupré, confundido, quiso incorporarse, pero no pudo, el pobre francés estaba completamente borracho, era demasiado. Mi padre le levantó de la cama por las solapas, le echó de la habitación a empujones y aquel mismo día le despidió, con gran satisfacción de Sabelir. Así terminó mi educación. Yo hacía vida de niño, persiguiendo las palomas y jugando al paso con los hijos de nuestros criados. Entretanto cumplí 16 años. Y entonces cambió mi destino. Un día de otoño mi madre estaba haciendo dulce de miel en el comedor y yo, relamiéndome, miraba la espuma que se levantaba. Mi padre, junto a la ventana, leía el almanaque de la corte, que recibía todos los años. Este libro ejercía sobre él una gran influencia, nunca lo leía sin un interés especial y su lectura le producía un fuerte acceso de bilis. Mi madre, que conocía de memoria sus manías y costumbres, siempre trataba de meter el desdichado libro lo más lejos posible. Gracias a ello, a veces el almanaque de la corte no caía en sus manos durante meses enteros. Pero, cuando, por casualidad, lo encontraba ya no lo soltaba durante horas y horas. Como decía, mi padre estaba leyendo el almanaque de la corte, encogiéndose de hombros de vez en cuando y repitiendo a media voz: Teniente general. Era sargento en mi compañía, caballero de ambas órdenes rusas. Parece que fue ayer cuando nosotros dos. Por fin mi padre tiró el almanaque al sofá y se quedó absorto en un pensamiento profundo que no presagiaba nada bueno. De pronto se dirigió a mi madre, Avdotia Vasilievna. ¿Cuántos años tiene Petrusa? Ya ha cumplido 16, contestó mi madre. Petrusa nació el mismo año en que la tía Anastasia Gerasimovna se quedó tuerta y, además, bueno, interrumpió mi padre, ya es hora de que empiece su servicio.
Ya está bien de correr por los cuartos de las criadas y de subirse a los palomares. La idea de una próxima separación sorprendió tanto a mi madre, que dejó caer la cuchara en la cacerola y le corrieron lágrimas por la cara. En cambio, sería difícil describir mi entusiasmo. La idea del servicio iba unida para mí a la idea de la libertad y de los placeres de la vida de Petersburgo. Ya me veía oficial de la guardia, lo cual me parecía el máximo de la felicidad humana. A mi padre no le gustaba cambiar de intención ni aplazar su cumplimiento. Quedó decidido el día de mi partida. La víspera, mi padre anunció que pensaba darme una carta para mi futuro jefe y pidió papel y pluma. No te olvides, Andrei Petrovich, dijo mi madre, de saludar de mi parte al príncipe B, y dile que no deje a Petrusa sin protección. ¡Qué tontería!, contestó mi padre frunciendo el entrecejo. ¿Por qué crees que voy a escribir al príncipe B? ¿No habías dicho que ibas a escribir al jefe de Petrusa? ¿Y eso qué viene que ver? Que el jefe de Petrusa es el príncipe B. Petrusa está inscrito en el regimiento Semionovsky. Petrusa está inscrito en el regimiento Semionovsky. Está inscrito. ¿Y qué me importa que esté inscrito? Petrusa no irá a Petersburgo. ¿Qué puede aprender sirviendo en Petersburgo? A gastar dinero y a divertirse. No, que sirva en el ejército, que sepa lo que es el trabajo, que huela a pólvora y sea un soldado y no un tunante. Inscrito en la guardia. ¿Dónde está su pasaporte? Tráemelo. Mi madre buscó mi pasaporte, que tenía guardado en una caja junto a la camisa con que me había bautizado, y se lo dio a mi padre con mano temblorosa.
Mi padre lo leyó detenidamente, lo puso en la mesa y empezó la carta. La curiosidad me devoraba. ¿A dónde me mandaría, si no era a Petersburgo? No quitaba el ojo de la pluma de mi padre, que se movía, para mi desesperación, con bastante lentitud. Por fin la terminó, metió la carta en un sobre con el pasaporte, cerró este, quitóse los anteojos, me llamó y me dijo: aquí tienes una carta para Andrei Karlovich, mi viejo amigo y camarada. Vas a Orenburgo a servir a sus órdenes. Todas mis brillantes esperanzas se derrumbaban. En lugar de la alegre vida de Petersburgo, me esperaba el aburrimiento en una región remota y oscura. El servicio, que hacía un minuto había despertado mi entusiasmo, ahora me parecía una verdadera desgracia. Pero no había nada que hacer. A la mañana siguiente trajeron a la puerta de casa una kibitka de viaje y colocaron en ella una maleta, un pequeño baúl en el que se introdujo todo lo que hacía falta para el té, y varios bultos con bollos y empanadillas, últimas muestras de los mimos caseros. Mis padres me bendijeron. Mi padre me dijo: adiós, Piotr. Sé fiel al que hayas jurado fidelidad, obedece a tus superiores, no persigas sus favores, no busques trabajo, pero no lo rehuyas tampoco, y recuerda el proverbio, cuida la ropa cuando está nueva y el honor desde joven. Mi madre, entre lágrimas, me pedía que cuidara mi salud y ordenaba a Sabelich que vigilara al niño. Me pusieron un tulup de conejo y encima un abrigo de piel de zorro. Emprendimos el camino, yo sentado en la kibitka junto a Sabelich y llorando amargamente. Aquella misma noche llegué a Simbiesk, donde pensaba pasar un día para comprar varias cosas, tarea que encargué a Sabelich. Me instalé en una hostería.
Desde por la mañana, Sabelich se fue de compras. Aburrido de mirar por la ventana a una callejuela sucia, me dediqué a recorrer todas las habitaciones. Entrar en la sala de billar, vi a un señor alto, de unos 35 años, con un largo bigote negro, en bata, con el taco en una mano y una pipa entre los dientes. Estaba jugando con el mozo, que al ganar se tornaba una copa de vodka y al perder se metía a cuatro patas debajo de la mesa. Me puse a observar el juego. A medida que proseguía, los paseos a cuatro patas iban siendo más frecuentes, hasta que por fin el mozo se quedó debajo de la mesa. El señor pronunció varias palabras fuertes a modo de oración fúnebre y me propuso jugar una partida. Rehusé diciendo que no sabía. Por lo visto, esto le pareció extraño. Me miró con cierta lástima, pero nos pusimos a hablar. Me enteré de que se llamaba Iván Ivanovich Surin, que era capitán del regimiento de húsares, que se encontraba en Simbiesk reclutando soldados y que vivía en la hostería. Surin me invitó a comer con él lo que hubiera, cornos soldados. Accedí con gusto. Nos sentarnos a la mesa. Surin bebía mucho y me hacía beber diciendo que había que acostumbrarse al servicio, me contaba anécdotas militares que me hacían retorcer de risa, y cuando nos levantarnos de la mesa éramos ya muy amigos. Entonces se ofreció a enseñarme a jugar al billar. Es indispensable, me dijo, para los que somos militares. Por ejemplo, llegas en una marcha a un pueblecito. ¿Qué vas a hacer? No va a ser todo pegar a los judíos. Quieras que no, tienes que ir a una hostería a jugar al billar, y para eso hay que saber hacerlo. Yo quedé completamente convencido y me dediqué al aprendizaje con gran aplicación.
Surin me animaba con voz fuerte, se sorprendía de mis rápidos progresos y al cabo de varias lecciones me propuso que jugáramos dinero, no más de un gross, no por ganar, sino solo por no jugar de balde, lo cual, según él, era una de las peores costumbres. También accedí a ello, y Surin pidió ponche y me convenció de que lo probara, repitiendo que había que acostumbrarse al servicio y que sin ponche no hay servicio. Le hice caso. Entretanto, nuestro juego seguía adelante. Cuanto más sorbía de mi vaso, más valiente me sentía. A cada instante las bolas volaban por encima del borde de la mesa, yo me acaloraba, reñía al mozo, que contaba según le parecía, constantemente subía la apuesta, en una palabra, me portaba como un chiquillo recién liberado de la tutela familiar. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Surin miró el reloj, dejó el taco y me anunció que yo había perdido 100 rubios. Esto me azoró un poco. Mi dinero lo guardaba Sabelich. Empecé a disculparme, pero Surin me interrumpió. Por favor, no te preocupes. No me corre ninguna prisa, y mientras tanto vamos a ver a Arinuska. ¿Qué iba a hacer? El final del día fue tan indecoroso como el principio. Cenamos en casa de Arinuska. Surin me servía vino constantemente, repitiendo que había que acostumbrarse al servicio. Al levantarme de la mesa, apenas podía tenerme en pie. A medianoche Surin me llevó a la hostería. Sabelich nos recibió en la puerta. Y se quedó boquiabierto a ver las inequívocas señales de mi celo por el servicio. ¿Qué te ha pasado, señor?, preguntó con voz acongojada. ¿Dónde te has puesto así? Dios mío de mi vida. Nunca te había pasado nada igual. Cállate, viejo chocho.
Pronuncié con dificultad. Estarás borracho, vete a la cama, y acuéstame. Al día siguiente me desperté con dolor de cabeza, recordando vagamente las peripecias del día anterior. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Sabelich, quien entró en mi habitación con una taza de té. Pronto empiezas, Piotr Andreyevich, dijo moviendo la cabeza, pronto empiezas a divertirte. ¿A quién habrás salido? Ni tu padre ni tu abuelo han sido unos borrachos, de tu madre no hay ni que hablar, en su vida no ha probado otra cosa que vas. ¿Y quién tiene la culpa? El maldito Musie, no hacía más que ir a ver a Henri Pievna. Madame Ebu Prie, vodka. Ahí tienes el Ebu Prie. Mucho bien te ha hecho el hijo de perra. Y todo por hacer si te la he descreído. Como si el señor no tuviera bastante gente suya. Me sentía avergonzado. Me volví de espaldas y dijo a Sabelich. Vete, no quiero té. Pero no era fácil parar a Sabelich cuando se ponía a sermonear. Ya ves, Piotr Andreyevich, ya ves lo que es la bebida. Te pesa la cabeza, no puedes comer. Un hombre que bebe no sirve para nada. Toma salmuera de pepino con miel, y lo mejor para despejarte es una copita de licor. ¿Quieres que te lo sirva? En aquel momento entró un chico y me dio una carta de Surin. La abrí y leí lo siguiente. Querido Piotr Andreyevich, ten la amabilidad de mandarme con este chico los 100 rubios que me debes desde ayer. Me hace mucha falta ese dinero. Queda a tu disposición, Iván Surin. No había nada que hacer. Adopté una actitud indiferente, dirigiéndome a Sabelich, quien era guardián de mi dinero, mi ropa y todos mis asuntos. Le ordené que diera al chico 100 rubios.
¿Cómo? ¿Para qué?, preguntó sorprendido Sabelich. Se los debo, contesté con toda la frialdad posible. Se los debes, repuso Sabelich, cada vez más sorprendido. Zion. ¿Y cuándo has podido dejárselos a deber? Aquí hay algo que no está claro. Digas lo que digas, no pienso dárselo. Pensé que si en aquel momento decisivo no llegaba a dominar al obstinado viejo, en el futuro me sería muy difícil liberarme de su tutela, por lo que, mirándole con arrogancia, le dije: soy tu señor y tú eres mi criado. El dinero es mío. El dinero es mío. Lo he perdido porque me ha dado la gana. Haz el favor de no ser impertinente y cumple lo que te mandan. Sabelich quedó tan perplejo al oír mis palabras que se limitó a sacudir las manos mirándome fijamente. ¿A qué esperas?, grité enfadado, Sabelich se echó a llorar. Hijo mío, Piotr Andreevich pronunció con voz temblorosa, no me hagas morir del disgusto. Haz caso del viejo, escribe a ese bandido y dile que todo fue una broma, que nunca hemos tenido ese dinero. «100 rubios. Dios misericordioso. Dile que tus padres te han prohibido jugar a todo lo que no sea a las nueces. Cállate de una vez», le interrumpí severamente, «dame ahora mismo el dinero o te echo a la calle». Sabelich me miró con gran tristeza y fue en busca de mi deuda. Me daba pena el pobre viejo, pero quería liberarme y demostrar que ya no era un niño. Mandamos el dinero a Surin. Sabelich se apresuró a sacarme de la dichosa hostería. Volvió con la noticia de que los caballos ya estaban preparados. Con la conciencia intranquila y un mudo arrepentimiento salí de Simbiesk sin haberme despedido de mi maestro y seguro de no volver a verle.